Buenas noches, estimados alumnos. Se puede apreciar las diapositivas y el video y la imagen. ¿Me pueden decir, por favor? Buenas noches. ¿Alguien me puede decir si se puede ver? Buenas noches, docente. Sí lo visualizo las diapositivas. Ok, muchas gracias. A ver. ¿Qué? No sabía eso, ¿ah? No sabía eso, Suemi. La verdad no lo sabía. Pero bueno, los profesores nos sacan los promedios. Profesor, buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Suemi? No sabía, de verdad. ¿Qué pasó? Es que tuve problemas con el campus a la hora de presentar mi trabajo y me dijeron que para presentar el trabajo tenía que mandar fotos, videos y no sé qué. Y al final no me recibieron el trabajo y en el último examen, pues como había también una parte del trabajo, no lo Ya. considero. Yo no lo consideré. ¿Sí? Sí, es que no, pues me imagino que fue porque no vio mi trabajo. Ya, debe ser, pero la verdad no. El ciclo pasado ha sido un caos por los reclamos, He tenido 270 alumnos. ¿Ya? Era un caos. Por eso estoy tratando de ya dar las pautas claras para este ciclo, ya desde el principio, bueno, siempre las he dado y creo que ya los alumnos la conocen, y la idea es, todos deben empezar a hacer su test desde la primera semana, ¿ya? Desde la primera semana. Sí, algo que me estaba olvidando, por favor, activen su cámara todos, como siempre, como es política de esta asignatura, por favor, forma parte de la característica del trabajo que nosotros hacemos. Todos, por favor, ¿ya? Muy bien, a ver, Lobatón, Jorge Bardales, son varios, ¿ah? Varios. Activen su cámara, por favor. Ok. Soy mi Asto, no la estoy viendo, no sé qué pasa. Parece que han anulado su cámara. Muy bien. Está activa, profesor. No se ve nada. Parece que ha cerrado con alguna... Está tapado, algo así, no se ve. Muy bien. A ver, intenta por favor ver eso. Bueno, jóvenes, Profesor, buenas noches. ¿qué tal? Janet, Beatriz, por favor, activen su cámara. Buenas noches, profesor. ¿Qué tal? Jorge Bardales, también por favor, ¿ya? Muy bien, muy bien. No hay nada como ver a mis alumnos como un aula y que además también se puedan ver todos juntos. Eso es lo más importante. ¿De acuerdo? Somi, por favor, fíjate qué es lo que está pasando con tu cámara, ¿ya? Porque veo que hay una distorsión ahí. ¿Ya? Ya, profesor. Ahora lo veo. Ok. Muy bien. Sigo preocupado, chicos, porque ya deben tener ya a estas alturas deben tener lo que desean medir, ¿ya? La variable que desean medir, ¿ya? Y siempre se recomienda que sea una variable que a ustedes les atraiga algún problema psicológico, algún tema que esté ligado con la especialidad que más o menos ya deben tener definida para su carrera, ¿no?
si aún no tienen definida la especialidad, por lo menos algún tema que les atraiga, que les haya gustado y que hayan leído, usted le hayan dedicado algunas lecturas, ¿no? O sea, no hay nada como hacer algo que te guste, ¿sí? Pero siempre recomiendo que sea la especialidad que tú has elegido, ¿sí? Porque te puede ayudar incluso en el tema de tu tesis futura. Entonces es conveniente que nos vayamos preparando para la tesis. La tesis es fundamentalmente psicometría, chicos. No hay otro camino, ¿ya? Siempre vas a analizar psicométricamente la variable, ¿sí? Por más que tú quieras estudiar, por ejemplo, a ver, me imagino, niveles de bullying de un colegio, de alumno del 5º año de secundaria del colegio tal, ¿no? Que son tesis muy manidas, ya muy usadas, y yo recomiendo que los psicólogos de ahora, los nuevos estudiantes, estén estudiando nuevos campos. No es imposible, es muy bonito, no se asusten, es muy interesante. Además es muy fácil, es muy fácil. Yo voy a tratar de hacerlo lo más fácil posible, claro, si cumplen, pues, ¿no? Lo más fácil posible para que ustedes en el futuro incluso se puedan convertir en investigadores, ¿ya? Entonces, cualquier tema que tú elijas para tu tesis, siempre tienes que pasar por el análisis psicométrico del instrumento que tú estás utilizando. Así que pónganle el máximo interés a este tema. El máximo interés, se lo recomiendo, chicos, ¿ya? No van a parar, porque si ustedes van a seguir con maestría o doctorado, va a ser exactamente lo mismo. Así que más vale que entendamos las bases de la psicometría desde estos ciclos, desde estos ciclos. Muy bien. Dígame, a ver, al final de la clase, a ver, ¿alguien tiene abierto su micrófono? Miguel, por favor, apaga tu micro. En realidad, pueden tener su micro encendido siempre y cuando no haya sonidos en la habitación en la que están. ¿De acuerdo? Muy bien. Entonces, el día de hoy vamos a ver características de los tests psicológicos. ¿Ya? Entonces, yo espero y reitero que cada semana, cada clase de cada semana, sea un avance en su test. ¿Ya? No se queden con la clase. O sea, clase como clase, en realidad esto no es. Esto es como una especie de taller. Clase avanzada que se tiene que convertir en avance de tu test. ¿De acuerdo? Muy bien. Entonces, en ese sentido, vamos a hablar de los instrumentos de la evaluación psicológica. Y de ahí vamos a observar que la evaluación a través de la psicometría se encarga de crear la teoría necesaria para construir, evaluar y aplicar instrumentos de medición psicológica. ¿Ok? Es construir, aplicar y evaluar. Construir, aplicar y evaluar. Esos tres aspectos los vamos a ver en estos 4 meses. ¿Ya? Así que es algo, desde mi punto de vista, muy bonito. Ojalá que a ustedes también les guste. Es muy interesante construir test, analizarlos y evaluarlos. Incluso uno a veces mira con cierto temor la estadística, pero si tú tienes problemas con estadística, bueno, pues desde ahora te sugiero que te vayas siendo amigo o amiga de alguna persona que esté estudiando estadística, por ejemplo, en la universidad, o algún estadístico, algún sociólogo, que son muy buenos también en esto, que esté cerca, un estudiante de sociología, un amigo de tu amigo, qué sé yo, ¿ya? Pero, o sea, una persona que te ayude a trabajar la parte estadística, ¿ya? Yo mismo no la domino completamente, pero yo tengo el apoyo de un asesor estadístico,
Pero sí es importante conocer, el psicólogo sí debe conocer los criterios estadísticos, o sea, ¿qué debes hacer? El cómo se lo podemos encargar al estadístico. Pero incluso yo he tenido alumnos que han hecho el alfa de Cronbach, que es la medición final que hacemos, lo han hecho ellos mismos, entrando, por supuesto, YouTube. Y en YouTube hay tutoriales que te llevan de la mano en 10 minutos, se los puedo asegurar, en 10 minutos, yo lo he hecho, te llevan de la mano para hacer tu análisis de confiabilidad. Entonces, no hay problema, chicos, no lo vean esto como algo complicado, por favor, no caigan en pagar, ¿ya? El ciclo pasado ha habido una cantidad tremenda de problemas porque los chicos se asustaban y pagaban a personas y estas personas saben lo que han hecho. Yo, de verdad, me he volado a varios porque a las personas que le pagaban para construirle el test, estas personas, estos psicólogos, me parece que son de baja calidad ética, les entregaban test ya hechos, o sea, test que pertenecen a otros. Y como ya les dije, yo soy un pequeño, o sea, creo que tengo un problema psiquiátrico de que todo lo evalúo en Internet. Yo encontraba ese test en Internet. Y lamentablemente tenía que verme en la obligación de desaprobar porque me habían entregado un test que en primer lugar el alumno no conocía. Cuando exponía yo le hacía 2 o 3 preguntas para verificar si lo ha hecho, porque usted tiene que poner su test, ¿ya? Y le hacía 2 o 3 preguntas y no sabían lo que habían hecho, ¿ya? O sea, se habían metido en la cabeza una exposición, unas diapositivas, asesoradas por alguien, mal asesorado, y de verdad ha sido muy triste lo que ha pasado. Pero, reitero, con el mayor cariño que ustedes me merecen. Yo sé que de acá algunos me van a terminar odiando. Creo que Suemi en algún momento me agarró bronca, ¿no? Pero se trata de que... Profesor, es que no podía creer mi examen de criminalidad. Es que tú eres muy inteligente, pero te confiaste, ¿ya? Te confiaste, así de simple, nada más, ¿ya? Y así como soy, me gané la bronca de muchos, ¿ya? Pero también les voy a contar, bueno, eso queda para mí, pero les voy a compartir, ¿no? He recibido muchas satisfacciones de alumnos que vieron, o sea, el esfuerzo que yo quiero hacer por ustedes de que sean los mejores psicólogos que puedan ser, ¿ya? Y en ese sentido, probablemente sí soy un poco pegado a la rigurosidad, ¿ya? Pero no con maldad. O sea, ser riguroso no es ser malo, por si acaso. ¿De acuerdo? Entonces, chicos, no paguen, ¿ya? Hay algunos psicólogos que les van a cobrar por cualquier cosa. No lo hagan, ¿ya? Busquen algún profesor. Si ustedes van buscándose profesores amigos desde ahora, ¿ya? Y le dicen, ¿sabe qué, profesor? Me va a ayudar a ser usted el juez, mi experto de mi test, por favor, ¿ya? Entonces le van hablando desde ahora, en buena hora, ya están ganándose un juez. Usted tiene que tener como mínimo 3 jueces, ¿ya? ¿Ya? Y estoy pidiendo 3 jueces y 3 jueces, no, en ningún modelo teórico 3 jueces es válido. En realidad le estoy pidiendo muy por debajo de la norma, pero no quiero exigirles tanto, ¿ya? 3 jueces nada más, y le estoy pidiendo como mínimo un test de 30 ítems, ¿ya? Que también es bajo, es muy bajo, ¿ya? O sea, estadísticamente no es válido, ¿ya? Pero lo que a mí me interesa es que ustedes construyan, aprendan a construir test, de la mano conmigo, ¿ya? De la mano conmigo, no es muy difícil. A ver, quisiera saber si hay alguna pregunta, alguna duda. No quiero que tengan ningún tipo de temor, ¿ya? Si no le tienes miedo al curso y vamos de la mano, no vas a tener ningún problema hasta el fin del ciclo. ¿Alguna consulta? ¿Algún tema?
¿Alguna idea? No se queden callados por Roche, ¿ah? A ver, por ahí están que me miran mal. Carlín, ¿tienes alguna pregunta? No, profesor, hasta el momento todo quedó claro. Muchas gracias, más bien. Muy bien. Jorge Bardales, ¿alguna pregunta, alguna duda? Jorge, despierta. Profesor, sí le entendí. Está claro, ¿no? Sí. Angélica. Profesor, por el momento todo claro. Ya. Gracias. Ok, Janet. Janet Senzano, ¿me escucha? A ver, tenemos a Delia Montenegro y a Miguel García. Les voy a pedir, por favor, que activen su cámara como parte de las políticas de la asignatura. Muy bien. Mientras van activando su cámara, no hay excusas para nadie. Continuamos. Muy bien. Voy a avanzar lento en esta diapositiva. No hay muchas, perdón, en esta presentación no hay muchas diapositivas. Y bueno, sentar las bases de lo que vamos a hacer. Si es que hoy día ya tienen la variable a medir, me lo comunican para tomar nota, ¿de acuerdo? Nadie me entrega un test sin antes no me comunicó la variable que va a medir, ¿de acuerdo? No quiero test de última hora, desde ahora, o sea, y tenían plazo hasta la tercera semana, esta semana. Hasta esta semana los espero para que me digan la variable que van a medir, ¿de acuerdo? Muy Profesor, bien. disculpe, no le he escuchado nada. Pensé que se había parado la... No entiendo. No es nada de lo que tú conoces, Fanny, ¿eh? Es hasta esta semana me entregan el tema el tema que van a medir, ¿ya? La variable que van a medir hasta esta semana, ¿ya? Y que cada semana es un avance, que no se dejen sorprender por malos colegas que el ciclo pasado estuvieron cobrando a mis alumnos, ¿ya? ¿Pero por qué les cobraban? Porque muchos de los alumnos no querían hacer el trabajo por sí mismos, ¿ya? Pudiéndolo hacer, ¿ya? Pudiéndolo hacer. Y la otra recomendación que les hacía es que desde ahora vayan buscándose unos 3 docentes amigos por ahí, ustedes ya están en el séptimo ciclo, sexto ciclo, tendrán algunos 3 docentes amigos que les puedan ayudar como jueces, como validadores del test que ustedes han construido, ¿ya? Ya, profesor. Ok. A ver, Miguel García me está escribiendo. ¿Puedes hablarlo, Miguel García, por favor, por micro? Todas las conversaciones por micro que sean, por favor, ¿eh? ¿Me escucha, profesor? Sí. Ya, no, lo que pasa es que he intentado ingresar a ver los videos anteriores. Yo recién, esta es mi primera clase. Entonces he intentado acceder a los videos, a las 2 clases anteriores, pero no he tenido el acceso. Me sale que no existe el video. A ver, Beatriz, tú que me estás siguiendo desde la primera clase, ¿tú has podido acceder a los videos grabados, a las clases grabadas? No he podido. No, y le estoy preguntando a otra para ver si No, yo accede. tampoco he podido, profesor. Yo tampoco, profesor. ¿No has podido? No, parece que está mal colgado o el enlace se ha roto porque, o sea, carga como direccionando a otra página y luego sale algo ocurrió mal.
algo así. Ya, estoy tomando nota. Estoy tomando nota del hecho. Me parece raro. Yo he verificado, ayer he verificado si puedo acceder yo a las clases. ¿Ya? Pero voy a volver a verificar. ¿Ya? ¿Ayer han entrado? Sí, por eso yo le escribí hoy, para comentarle. Ok. Sí, docente, yo también entré y no se puede ingresar, pero en los demás cursos de los demás docentes sí se puede visualizar, pero en los 4 cursos que llevo con usted, en ninguno ¿En puedo ver. ninguno? Sí, Puede ser posible. ¿Saben qué sí. pasa, mira, chicos? Yo termino la clase, se cierra el programa, grabo la clase, inmediatamente la cuelgo. Y cuando la cuelgo, verifico y abro, y se abre. Debe ser un problema de ustedes, ¿ya? Debe tener un problema de acceso de ustedes. Verifíquenlo, por favor, porque yo sí compruebo. Todas las clases las compruebo. ¿Sí? Ya, pero de todas maneras voy a verla hoy día en la noche, ese tema. Muy bien, voy a volver a colgar la Estoy volviendo a colgar, pero tengo problemas de acceso. Bueno, ya está ahí. Entonces, ¿alguien sabe qué cosa es fiabilidad y confiabilidad en un test? ¿Alguien tiene una idea? ¿Lo han visto en algún momento? ¿Mm? ¿Alguien me puede ayudar? A ver, Carlín, ¿sabes algo? ¿Has escuchado hablar de fiabilidad y validez de un instrumento? Sí, profesor, a grosso modo, cuando hablamos de fiabilidad, referimos a que el instrumento que utilizamos para medir determinada característica, bueno, lo que queramos medir, es, a ver, los resultados que nos dan son confiables y se pueden aplicar en grupos de acuerdo al contexto de lo que querramos medir, y estos resultados son confiables. Eso es lo que recuerda a grosso modo, profesor. Ok. ¿Y validez conoces? No. Entonces, Miguel, ¿sabes algo sobre validez? Bueno, profe, ¿me escucha? Sí, lo escucho. He leído, he leído los artículos que se han enviado, pero no lo tengo muy clara. Pero sí tengo una idea más o menos que se refiere a que la variable que tiene que medir tiene que botar ciertos parámetros. ¿No? Hay cierto error en cada medición, ¿no? Eso ya está dentro de los parámetros de error, ¿no? Entonces esos tienen que estar validados, ¿no? De acuerdo a ciertos test también comparativos, hacer unas comparaciones con ciertos test y que no se escape de esos errores, ¿no? Algo así más o menos entendí. Ok. ¿Tiene alguna aproximación? Creo que por ahí Delia quería mencionar algo. Delia Montenegro levantó la mano.
¿Qué pasó? ¿Escucha? Sí, sí escucho. Bueno, lo que le podría acotar, profesor, es que en cuanto a la validez, es que un test es válido siempre y cuando mida la variable que busca. Podemos considerar que un test es válido cuando la variable que estamos buscando realmente hemos confirmado que lo está midiendo, ¿no? Está perfecto, está muy bien. Las intervenciones de ustedes están muy buenas. Eso me da pie a que ya estamos hablando sobre bases sólidas. Efectivamente. Nosotros, a ver, si corten su micrófono, por favor. Nosotros, los psicólogos, grábense algo, por favor, que me interesa mucho más que la psicometría. Nosotros, los psicólogos, estamos siempre relacionándonos con otros profesionales, ¿ya? Y muchas veces estamos relacionándonos con profesionales, por ejemplo, de la medicina, ¿ya? Yo mismo trabajo en una facultad de medicina y trabajo con sociólogos también, trabajo con ingenieros, ¿ya? Con ingenieros de sistemas. Generalmente, este tipo de profesionales trabajan como ciencias exactas, se conocen como ciencias exactas, ¿ya? Los médicos y los ingenieros se consideran ciencias exactas, perdón. Y a los psicólogos nos miran con cierta sonrisa y nos dicen, ustedes no son ciencia, ¿ya? ¿Por qué? Porque para ellos es muy fácil ser exactos, ser confiables y fiables. ¿Por qué? Porque ellos tienen, por ejemplo, 30 enfermos y los 30 tienen fiebre y los 30 con un termómetro los han medido y han arrojado más de 36 grados centígrados de temperatura. Y eso es exacto. Eso, están midiendo una variable que es temperatura y la están midiendo exactamente. ¿Por qué? Porque el instrumento que utilizan es un termómetro. Y ese termómetro está validado por décadas como un instrumento aceptado internacionalmente y científicamente como el instrumento per se para medir temperatura. Tú utilizas, como ya lo he dicho, el termómetro acá en China y en África y lo que salga ahí es útil para todo el mundo, es unívoco, es un solo dato para todo el mundo. Pero ¿qué pasa con la psicología? La psicología mide una variable que no es temperatura, mide una variable que es generalmente un constructo hipotético como se le dice a todas las variables psicológicas, por ejemplo, personalidad, ¿no? Por ejemplo, ansiedad, ¿ya? ¿Se puede medir exactamente la ansiedad? Es muy difícil porque la ansiedad de una persona es diferente a la ansiedad de otra persona. ¿Y por qué es diferente? Porque es diferente no solamente en grados, sino en síntomas. La ansiedad de una persona puede estar acompañada con depresión y la otra tiene ansiedad con un trastorno obsesivo compulsivo y así sucesivamente. Entonces no podríamos identificar exactamente la ansiedad si no fuera porque los psicólogos con el paso de los años nos hemos ido perfeccionando en ser muy exactos para medir variables subjetivas como las psicológicas. ¿Ok? Entonces, hemos llegado a un punto que el modelo APA, ¿ya? Que no solamente mide, regula las mediciones, sino también es un modelo de referencias para estudios científicos, es uno de los más exactos y el más utilizado en el mundo. Entonces, hemos llegado a convertir variables subjetivas en datos cuantitativos. ¿Ya? ¿A qué me refiero con datos cuantitativos? Me refiero a datos medibles, a números. ¿Ya? Hemos logrado eso. ¿Y cómo se ha logrado? Se ha logrado con los instrumentos de medición como son los cuestionarios y los test psicológicos. ¿Ya? Entonces, por ahí nos dijeron, bueno, un cuestionario es algo muy superfluo. Pues los psicólogos se abocaron a crear instrumentos tan o más confiables probablemente que un termómetro. En algunos casos lo hemos logrado, ¿ya?
Y aún así estamos de alguna manera en una batalla por ser aceptados como ciencia. Y la única manera, escúchenme bien por favor, la única manera de demostrar que somos ciencia y que no somos filosofía es utilizando instrumentos de medición válidos y confiables. ¿Ya? Instrumentos de medición válidos y confiables. ¿Ok? Y esos instrumentos, para que sean válidos, tenemos que ser muy estrictos y muy rigurosos para que midan lo que deben medir. O sea, si yo quiero medir ansiedad, yo tengo que delimitar muy bien la ansiedad. Delimitarla muy bien. ¿Ya? ¿Y qué significa delimitarla muy bien? Yo tengo que fundamentarme en alguna teoría muy sólida sobre ansiedad. Y felizmente hay muy buenas teorías, muy sólidas, muy bien estudiadas sobre este fenómeno. Entonces yo me agarro de esos estudios sólidos, teóricos, y los convierto a factores, a ítems, ¿ya? Que luego se van a aplicar a una persona y se va a levantar información cuantitativa sobre sus niveles de ansiedad y esa información de datos numéricos yo los voy a llevar a tratamientos estadísticos. ¿De acuerdo? Entonces, esa es la única manera de demostrar que somos ciencia, chicos. ¿Ya? Es la única manera de demostrar que somos ciencia. Y vamos a verla en este curso. ¿Ya? Tengo el honor de convertir este curso en metérselo en la cabeza de una manera lo más sencilla posible. Entonces, esa es la idea de la importancia de la psicometría como parte del fundamento de la psicología para hacer una ciencia. ¿Ya? Por eso, la medida, como dice ahí el tercer ítem, debe ser objetiva. O sea, si yo mido lo que debo medir, debe ser lo más objetivo posible. ¿Para qué? Para que no entre mi juicio personal, mi juicio subjetivo, ¿ya? Que va a tirarse abajo todo un trabajo. Entonces, el psicólogo, a la vez, fíjense, el psicólogo tiene una característica que no la tiene ningún otro profesional. Por un lado, cuando tiene pacientes debe ser lo suficientemente abierto para entender a su paciente, pero cuando lo va a medir, tiene que ser lo suficientemente objetivo y científico para que su juicio personal no contamine el diagnóstico que va a tener. ¿Sí? Entonces, es una carrera hermosa porque te desarrolla habilidades cognitivas muy complejas. Entonces, vayamos por eso, ¿no? Entonces, los resultados de una evaluación bien hecha permiten obtener e interpretar las puntuaciones de los evaluados en igualdad de condiciones. ¿Ya? O sea que si yo aplico un test a 30 jóvenes en una universidad o 30 pacientes o 30 alumnos, yo tengo que medir de la misma manera a todos. ¿Ya? De la misma manera a todos. ¿Para qué? Para que todos ellos reciban el mismo estímulo y reaccionen en igualdad de condiciones a los ítems. Que por si acaso, un ítem se llama un reactivo. Nosotros tenemos que provocar una reacción. ¿Ya? Y la reacción la vamos a provocar en condiciones estándares o en condiciones estandarizadas. ¿De acuerdo? Esas condiciones estandarizadas las vamos a ver en este curso. Muy bien. Entonces, ¿qué son los test psicológicos? Son los instrumentos con los que trabaja la psicometría. ¿Ya? ¿Quién construye test psicológicos? El único que construye test psicológicos es el psicólogo. Pero ahora me estoy llevando una sorpresa, que los psiquiatras están entrando a la psicometría y la hacen muy bien por si acaso. ¿Eh? Muy bien, algunos. Hay gente que ha ganado premios, concursos que están ligados a psicometría. ¿Delia quiere mencionar algo? ¿Delia ha levantado la mano, me parece?
No, profesor, no. Ok. Ok. Muy bien. ¿Qué son los test psicológicos? Son procedimientos de medida objetiva y estandarizada. ¿Qué significa medida objetiva y estandarizada? Objetiva quiere decir que tenemos que liberarnos de aspectos personales, de mi criterio, de mi percepción, de mis ideas, de mi subjetividad. Y estandarizado quiere decir que el método debe ser el mismo para todos. ¿Ya? Esa es la única manera de obtener resultados exactos, los más cercanos a la exactitud. ¿Ya? La aplicación del mismo instrumento en el mismo grupo debe dar resultados similares. O sea, eso es la confiabilidad. O sea, si yo le aplico un instrumento hoy día a una persona o a un grupo, si lo vuelvo a aplicar de acá a 2 meses, debería dar los mismos resultados, o por lo menos los más aproximados. Si eso ocurre, es que el instrumento es confiable. O fiable, como se dice en estadística. ¿De acuerdo? ¿Alguna pregunta hasta acá? ¿Algún comentario? Ya les he dicho que no se vayan a su cama con dudas. ¿Ya? En psicometría no te puedes ir con dudas. Cualquier pregunta, aunque te parezca a ti, a veces a uno le parece que podría preguntar alguna tontería, pero en realidad, les comento, yo cometí muchos errores en este curso cuando yo estaba en la universidad. ¿Ya? ¿Ya? Es más, no le presté mucha atención, les soy muy sincero, y tuve grandes problemas en mi profesión. Solamente por este curso. ¿Ya? Solamente por este curso. Luego me propuse en la maestría, metérmelo en la cabeza. ¿Por qué? Porque mi trabajo o sea, yo trabajaba con otros profesionales. ¿Ya? Comencé a trabajar en grupos, en empresas donde habían otros profesionales. Y los otros profesionales sabían más de medición que yo. ¿Ya? Y eso no podía ser posible. Yo quedaba muy mal en mis primeros años de psicología. ¿Ya? Y quedaba mal porque hablaba con ingenieros, hablaba con médicos, donde hacíamos procedimientos. Y cuando hablaban de las características de la psicometría, yo no podía responderles. ¿Por qué? Porque subestimé el curso. ¿Ya? Yo lo que quiero es evitar en ustedes eso, chicos. Ustedes van a tener que hablar con otros profesionales y siempre van a tener que sacar a luz sus conocimientos de medición. ¿Ya? Sobre todo cuando te digan, ¿cómo miércoles? A mí me dijeron una vez, ¿cómo miércoles vas a convertir un concepto como tan etéreo, como un concepto psicológico, cómo lo vas a convertir en datos? ¿Y cómo puedes saber si esos datos son confiables? Entonces, cuando me decían eso, yo no sabía responderle. Entonces, yo no quedaba mal, quedaban mal los psicólogos y quedaba mal la psicología. ¿Ya? Y por eso es que me propongo que ustedes no pasen por lo mismo. ¿Ya? Y por eso que les voy a ser exigente también con ustedes, ¿no? Porque creo que esto es vital para nuestra carrera. Entonces, fíjense en este primer punto de esta diapositiva. El test viene a ser un reactivo. ¿Ya? El test como conjunto es un reactivo. ¿Por qué? Porque permite provocar una respuesta en la persona frente a una pregunta o un ítem. ¿Ya? Y medir indirectamente la variable que queremos medir a través de esa respuesta o de ese conjunto de respuestas. Por eso un test es un reactivo. También se le llama reactivo a los ítems. Cada ítem es un reactivo. O sea, cuando ustedes escuchan la palabra reactivo, ¿se están refiriendo a ítem o se están refiriendo al test? Generalmente al ítem, ¿ya? Pero nosotros medimos la conducta indirectamente por la respuesta
del evaluado. Por lo tanto, la pregunta o el reactivo debe estar muy, muy, muy bien hecha, ¿ya? Y tiene que haber pasado por un proceso de construcción que sea riguroso como lo es la ciencia, ¿de acuerdo? Entonces, el test psicológico, como les dije, busca producir una reacción en el comportamiento de las personas para registrarlo y luego obtener una puntuación de ese registro. ¿Sí? Busca una reacción en el comportamiento de las personas. Por ejemplo, cuando yo le pregunto a alguien, le digo, en la última semana me he sentido deprimido, ¿ya? Y le pongo alternativas. Nunca, al menos una vez, al menos 2 veces, 3 veces, 4 o 5 veces, ¿ya? Entonces, fíjense cómo yo convierto un comportamiento volátil, que ya probablemente no se puede tomar, no se puede agarrar, no es tangible, lo convierto no solamente en un dato registrable, sino hasta numérico, porque el paciente le va a asignar un número, y al asignarle un número, yo ya estoy cuantificando el hecho. Y si sumo todos los números, eso me va a arrojar un índice que me va a servir para compararlo luego con un baremo, ¿ya? Con un baremo. ¿Alguien me puede decir qué entiende por un baremo? Yo quisiera estar como Delia. Delia está feliz en su cama. Muy bien. A ver. Perdón, Sí. Un baremo vendría a ser una escala de medida, según mi concepto. Una escala de medida. Sí. ¿Ya? ¿Y para qué te sirve? Para valorar. Muy bien, Beatriz. Muy bien, muy bien. Dina, ¿qué cosa es un baremo? ¿Qué sabes por un baremo? Dina. ¿Para evaluar las enfermedades, profesor? Ya, no. O sea, o sea, finalmente sí, ya, finalmente sí, pero no exactamente, ese es el camino final. Un baremo es como dice Beatriz, es una escala generalmente va, por ejemplo, del 1 al 100, ¿ya? Se llama percentiles, donde yo comparo la respuesta que me da el paciente, que me da mi paciente, la comparo con esta escala que está construida en base a la medición que he hecho a un grupo muy grande de personas, ¿ya? Un buen baremo no debe bajar de 1.200 personas, más o menos, ¿no? A las que se ha aplicado el test. Por eso es muy difícil crear baremos, ¿ya? Pero el baremo te sirve, si yo le aplico a 1.200 personas de distintas categorías, de distintas especialidades, le aplico mi test, saco datos, yo puedo tener como referencia cómo se comporta la mayoría en esa variable que estoy midiendo. Entonces comparo el resultado que he obtenido con mi paciente actual, lo comparo y lo contrasto con la respuesta de la mayoría y me dice dónde está yo ubicado en relación a ellos. Entonces me va a decir, ¿estás en la media? ¿Estás por encima de la media o estás por debajo de la media? ¿Ya? Entonces, la idea final de un psicólogo es que debe entregar un test y debe entregar un baremo, ¿ya? Y eso el baremo lo piden en otras universidades, por si acaso en psicometría, ¿eh? Lo piden en otras universidades. Tú me entregas el test
La confiabilidad y el baremo. ¿Ok? Muy bien. Entonces, a ver, yo veo que están apagando las cámaras, por favor. Esto es una política del curso, ¿ya? Las cámaras deben estar encendidas, ¿ya? A ver, vamos a esperar que enciendan las cámaras, por favor, porque esto no es optativo. ¿Ya? Profesor, Sí. ¿sabe? Su curso se cruza con inglés en esta misma hora. No sé si me podría dar permiso para ingresar al otro curso. ¿Ya? Yo te doy permiso, Sí, profesor, pero porque hasta la misma hora se me cruza la las misma. personas, el cruce es un tema que tú has elegido, ¿ah? ¿No? No, profe, me habían puesto ahí en mi horario, ya me habían puesto ya. Sí he mandado allá coordinación, he mandado, no sé si me ayuden con eso, porque a la misma hora se me cruzan los dos, inglés y su curso, profesor. Bueno, yo hasta donde sé es que las personas no, o sea, la universidad no te pone el curso, tú le eliges. Tú has querido llevar los dos cursos, mejor dicho, y ahí te vas a complicar tu vida, te lo digo. Se me ve complicado porque es a la misma hora, profesor, que me está tocando el curso, los dos, al mismo tiempo. Por ello le pido. ¿Qué te estoy diciendo? Pues? Tú eres libre de tomar, ¿ya? Pero ya tú eliges, ¿de acuerdo? No hay ningún problema conmigo, ¿ya? Con tal de que necesito que esta semana me entregues la variable que vas a medir, ¿de acuerdo? ¿Del test, profesor? Sí. Ya, el test, o sea, por el trabajo me dice, profesor, lo Sí. que voy a hacer, ¿qué tipo de test? Sí. Ya estoy viendo lo que es estimulación temprana, profesor. Ya, eso me lo escribes por un mensaje de texto, ¿de acuerdo? Ya, profesor. Ok, muy bien. Pero muchas gracias, que tengan una linda noche, Dios lo bendiga. Gracias, profesor. De igual manera. Muy bien, entonces, eso es lo que le estoy diciendo en esta diapositiva, ¿no? Y al comparar tus resultados con un baremo, estás obteniendo un diagnóstico. A partir de ahí ya tienes un diagnóstico. O sea, ¿cuál es el diagnóstico? Que tienes un nivel tanto de inteligencia o un nivel tanto de ansiedad. ¿Ya? Un nivel normal, un nivel bajo o un nivel alto de ansiedad o de depresión, ¿no? Entonces, claro, los resultados de un test solamente pueden ser referenciales porque tienes que compararlos con otros criterios para llegar a un diagnóstico acertado, exacto, fiable, honesto, ¿sí? Muy bien. Entonces, a ver, mire, en estas actividades que estoy sugiriendo, todos ustedes deben autoevaluarse en un cuestionario. No es posible hacer un test si tú antes no te evalúas a ti mismo, ¿ya? No pasas por una evaluación y tú mismo haces trabajas tus resultados, ¿ya? Por eso, en estas actividades sugeridas estoy mencionando lo siguiente. Esta semana debe ser el avance del trabajo final, ¿ya? Con los nombres. El número 2, estoy indicando que las actitudes son predisposiciones que tienen las personas hacia diferentes situaciones. Por eso, en esta oportunidad, evaluaremos nuestras actitudes hacia la interacción social. O sea, ¿cuáles son mis actitudes ante el trato con las personas? ¿Ya? Vas a ingresar al siguiente link y llena el cuestionario online que se encuentra a continuación. ¿De acuerdo? Vas a obtener un resultado y lo comentamos en esta misma clase, ¿ya? Vamos a darles a ustedes 15 minutos, todavía nos quedan 40 minutos de clase, 15 minutos para que puedan llenar ese cuestionario y luego comentamos los resultados, ¿de acuerdo?
Muy bien, pueden proceder, son las 19:54, son 5 para las 8. 8:10 ya deben haber terminado ese test. ¿Ok? A ver, procedan por favor, ¿ya? Sí, voy a enviar el link. Muy bien, acabo de enviar el link por el chat, ¿ya? Voy a preguntarle a cada uno sobre sus resultados, por si acaso, ¿ah? Me interesa que cada uno se mida a sí mismo.
Quedan 4 minutos para terminar, ¿de acuerdo? Muy bien, hemos completado el tiempo y creo que con bastante amplitud. Ahora, tal vez, no sé, quien quiera comentar algo sobre el test, ¿ya? No necesariamente sobre los resultados son para cada uno de ustedes, pero ¿quieren comentar alguna característica que hayan notado en el test?
O sea, eso es lo que me interesa porque es la base de lo que vamos a hacer en las próximas semanas. ¿Sí? ¿Algún comentario, alguna pregunta, alguna duda, algo que tenga que ver con lo que van a hacer como trabajo académico? Miguel García, por favor, tus comentarios con respecto a lo que has hecho. Mejor. Sí, bueno, veo que, como en todo test, siempre, bueno, he pasado bastantes test laborales, ¿ya? Y siempre me he dado cuenta que los test, no, como que la respuesta que doy no es la que yo he querido dar, ¿no? O sea, no es una respuesta, que es más realista a mi vida, ¿no? Como que le da la duda. Muy bien, ese es un buen punto. Es un buen punto que vamos a conversar y sus comentarios me van a ayudar a profundizar. Fíjense, precisamente un test tiene que ser lo más válido posible. O sea, tenemos que construir respuestas o alternativas de respuestas que nos permitan medir lo más fidedignamente posible la variable en nuestros pacientes, en nuestros clientes. ¿De acuerdo? ¿Por qué? Ese es el problema, por ejemplo, de las escalas Likert de cinco alternativas. ¿Ya? Te dan el punto más bajo como nunca, por ejemplo, y el punto más alto siempre, pero solamente te dan nunca, casi nunca, regular, casi siempre y siempre, ¿no? Pero, sin embargo, nosotros podemos utilizar escalas más grandes, ¿ya? Hay escalas más grandes que te dan una posibilidad mayor de respuestas, ¿ya? Eso implica construir, ¿ya? Por eso quiero compartir con ustedes algo muy importante que les va a servir para sus test, ¿ya? Quiero compartir, por ejemplo, a ver, voy a poner acá tipos de escala Likert, ¿ya? A ver. Acá dice, ¿no? Por ejemplo, normalmente hay 5 posibles respuestas o niveles de acuerdo o de desacuerdo, aunque algunos evaluadores prefieren utilizar 7 a 9 niveles. Un estudio empírico reciente demostró que la información obtenida con escalas de 5, 7 y 10 niveles posibles de respuesta muestra las mismas características respecto a la varianza. Bueno, la varianza y la media son estadísticas, ¿ya? Acá vamos a ver, voy a entrar a esto. Tipos de escalas. Ya. Por ejemplo, hay escalas de tipo de intensidad, ¿ya? O sea, poco, mucho, regular, bastante, ¿no? Va desde muy poco a mucho, ¿no? Otro tipo de respuestas son las binarias, que son respuestas de sí o no. Generalmente eso no sirve para psicología. Las escalas de actitud o de acuerdo se llaman, van de totalmente de desacuerdo a totalmente en acuerdo. Y así hay varios tipos de escalas que tú puedes utilizar, por ejemplo, de frecuencia, ¿no? Pocas veces, hasta muchas veces también, ¿no? Si se dan cuenta, estoy hablando de tipos de respuestas, tipos de escala. Estoy hablando de escala en desacuerdo, de acuerdo, desacuerdo, la escala de intensidad, que es
cuánto le afecta algo al evaluado, o también de frecuencia, que es la cantidad de veces que puede, que queremos medir la aparición de una respuesta. Hay otro tipo de escalas que miden, por ejemplo, miden actitud afectiva, actitud de comportamiento, conocimiento, la presencia o ausencia de conocimiento, generalmente es sí y no, ¿no? De ejecución, ¿no? Acá está el grado, mucho, bajo, suficiente, ¿no? De frecuencia, les había hablado, siempre, casi siempre. De comparación, ¿no? Magnitud, muy grande, grande, mediano, pequeño, muy pequeño. Estado, presente, no presente, existe, no existe. En líneas generales, las escalas pueden ser de nivel, de grado, de estado. ¿Ya? ¿Qué les quiero decir con esto, muchachos, a propósito de la intervención de su compañero? Lo que quiero mencionarles es que cuando una escala tú no la sientes como tuya, es porque no has utilizado probablemente el tipo de respuestas que deberían acompañar a esa pregunta o a ese reactivo, ¿ya? Por eso tenemos que pensar no solamente en el reactivo, sino en las posibilidades de respuesta que debes colocar para que la persona se sienta cómoda, ¿ya? Se sienta lo más cómoda posible en las respuestas. Ahora, no podemos, es cierto también, no podemos agradar o calzar a todas las personas en un test. Siempre van a haber personas como Miguel que no se sienten ubicados en un tipo de respuesta. ¿Por qué? Porque somos diferentes, ¿no? Si hay 3.000 millones de habitantes en el mundo, hay 3.000 millones de personalidades, ¿ya? Y cada uno con una variación de respuestas frente al mismo reactivo que tú estás colocando. Entonces, por eso la idea es que busques un reactivo bien armado y la posibilidad de respuestas bien elegidas, ¿ya? Ya te di hasta 5 posibilidades de elegir escalas de respuesta para que tus evaluados se sientan lo más cómodo posible. Ahora, cuando un evaluado te dice, y si no me encuentro en ninguna de estas alternativas, el psicólogo lo que le debe decir es, marca la que más se aproxime al tuyo. Porque igual, finalmente el resultado es una aproximación, ¿ya? Y además el resultado de ese test se tiene que contrastar con otras medidas, como por ejemplo la observación, la entrevista, la categorización de los síntomas que tú determinas con respecto, por ejemplo, al DSM-4, DSM-5, o al CIE-10, al CIE-11, como quieras utilizar, ¿ya? Entonces, es un conjunto de variables que van a entrar para determinar el diagnóstico, ¿ya? O la posibilidad de una selección de personas. Por ejemplo, si quieres utilizar la evaluación en selección de personas. Muy bien. ¿Alguna otra pregunta? ¿Algún comentario? Beatriz, creo que quería mencionar, ¿ha levantado la mano? Sí, la pregunta va, en un test se tiene que pensar detalladamente al responderlo o tiene que ser de forma espontánea. Yo recuerdo en un test psicológico, sí, que me han aplicado y me dice, pues marca lo que se te viene al instante, porque si piensas es una respuesta arreglada, es una respuesta acomodada, es lo que me dijeron alguna vez. Efectivamente, lo que se busca es la primera respuesta, ¿ya? La primera respuesta porque generalmente no es la que no evalúa. Cuando tú le das muchas vueltas más de una vuelta a una respuesta,
no solamente va a ser que vas a distorsionar la respuesta por acomodar una imagen, sino porque te puedes confundir a ti mismo, ¿ya? Cuando mucho lo piensas, dices, pero esto ocurre algunas veces, esto no necesariamente, pero la vez pasada me ocurrió otro, y comienzas a complicarte la vida. Entonces, la primera respuesta es la que debe medirse, y eso debe ir como parte de las instrucciones que nosotros damos en la evaluación, ¿sí? La primera respuesta. Porque además hay gente que manipula, y lo piensa mucho. Por eso es que también tenemos que medir, tenemos que colocarle un tiempo a nuestro test, ¿ya? ¿Cuánto tiempo debería medir como mínimo el test? Y para sacar el tiempo, nosotros tenemos que llevar nuestro test a un estudio piloto, ¿ya? ¿Qué es lo que vamos a hacer? Antes de sacar nuestro test y que ya el profesor lo califique, tenemos que llevarlo a un estudio piloto, ¿ya? Claro, el estudio piloto va a tener que hacer por internet, ¿no? ¿Alguna otra pregunta? ¿Algo que hayan notado en el test? Profesor, Sí. Bueno, siempre he notado que entre la serie de preguntas, siempre hay preguntas similares que se intercalan. Por ejemplo, en la primera te hacen una pregunta y de ahí viene la 20, como que para poder verificar si es que, como dicen, ¿no? Si está arreglada o no está arreglada. Por ejemplo, en el Heisen hay bastantes preguntas que tienen que concluir, ¿no? Porque al final el resultado se daría en el fallo, por ejemplo, ¿no? El que uno está mintiendo, por ejemplo, ¿no? Sí. Los tests que miden, que van a ser utilizados para medir variables psicológicas para personas que no son voluntarias de los tests, deberían incluir una escala o una dimensión que se llama deseabilidad social, ¿ya? En la cual uno debe introducir algunos ítems que son, que son para medir si es que la persona distorsiona las respuestas para brindar una imagen. Estos tests generalmente son del tipo, por ejemplo, alguna vez he sentido rechazo hacia mi padre o hacia mi madre, ¿no? Entonces, dígame quién no en alguna parte de su vida ha sentido ese tipo de sensación, ¿no? O sea, sobre todo cuando nos castigaban, hemos tenido alguna vez una sensación de rechazo probablemente, ¿no? De un mal sentimiento, ¿no? Pero no porque los ames, no porque no los ames, sino porque es natural a veces que ocurra eso, ¿ya? Entonces, la mayor parte de la gente que quiere mostrar una imagen que no es la suya, va a poner nunca, ¿ya? Y así sucesivamente, preguntas como esa, que están muy bien construidas, se incorporan en los test, y cuando una persona, por ejemplo, si estamos incorporando 5 preguntas de deseabilidad social, marca 3 mostrando una tendencia de distorsión, entonces eso anula el instrumento, ¿ya? ¿Por qué? Porque se asume que la mayor parte de las respuestas también han sido manipuladas, ¿de acuerdo? Eso es para técnicas de selección de personas o para test que van a ser aplicados, por ejemplo, a alumnos de colegio o a personas que no son voluntarias en esto, ¿ya? Muy bien, otra pregunta? Quiero resaltar algo dentro del test, ¿ya? Si ustedes se fijan y abren su página, por favor, del test, ¿ya?
abran su última hoja, se van a dar cuenta que el test está midiendo varias áreas. Área de aprobación, área del amor, área del éxito, área del perfeccionismo, área de la interacción social, área de la autoexigencia, área de la autonomía personal, área de pensamientos. ¿Ya? Entonces, ¿qué significa esto? Esto significa algo muy importante que quiero que ustedes tengan en cuenta en sus tests. Este test es, su nombre es Test de Actitudes Disfuncionales de Weisman, ¿no? Test de Actitudes Disfuncionales de Weisman. ¿Qué mide? Actitudes que no se ajustan bien a lo que sería una interacción social sana para nosotros. ¿Ya? Se supone que ahí todo debemos responder voluntariamente, no obligado, porque si le obligo a alguien a aplicar este test, me va a marcar casi todas, nunca. ¿Ok? Estas áreas de medición se llaman en psicología factores o dimensiones. ¿Ya? Esto es muy, muy importante. ¿Ya? Se llaman factores o dimensiones. Lo vamos a ver más adelante, pero ahora le voy a explicar muy generalmente. ¿Qué implica? Implica que cuando tú quieres medir algo, por ejemplo, tú ya debes tener, una compañera que se ha ido dijo que iba a medir ¿qué tema dijo que iba a medir? No recuerdo. ¿Alguien recuerda? La estimulación ¿Alguien? temprana. Estimulación temprana. Estimulación temprana. El tema de estimulación temprana es muy grande, muy amplio y muy complejo. Entonces, ¿qué hacemos los psicólogos para que un tema amplio, grande y complejo se pueda medir? Lo delimitamos, ¿ya? Lo delimitamos. ¿Y cómo lo delimitamos? Lo delimitamos definiendo operacionalmente mi variable. Por ejemplo, yo le preguntaría a la alumna que se fue, le diría, para ti, ¿qué significa estimulación temprana? ¿Ya? Porque si nos vamos a la definición psicológica, estimulación temprana es todo un proceso gigantesco. Por ejemplo, estimulación temprana en niños normales. Estimulación temprana en niños con discapacidades. Estimulación temprana en el colegio. Estimulación temprana en la casa. ¿Ya? Cada uno de esos temas ya es un mundo, es una teoría. Yo no podría medir estimulación temprana de manera general porque tendría que incorporar cada uno de esos aspectos y cada uno de esos aspectos tiene a su vez subaspectos y tendría que ser probablemente un test de 400 preguntas como lo es el test del inventario multifásico de la personalidad de Minnesota, que es uno de los test más completos para medir psicopatologías. ¿Ya? Es imposible que construyamos un test de 400 preguntas o 350 preguntas. ¿Ya? Entonces, lo que tenemos que hacer es delimitar. Entonces, yo puedo decir, estimulación temprana en colegios, ¿ya? Entonces, ahí estoy haciendo mi primer corte, ¿ya? Ya estoy haciendo mi primer corte. Y ese corte me da comodidad, ¿ya? Entonces, yo digo, ya, perfecto. Ahora yo he delimitado mi paquete en estimulación temprana en colegios. Y la siguiente pregunta es, ¿qué factores se miden en estimulación temprana en la etapa inicial en el colegio? ¿Qué factores? A ver, yo estoy en estos momentos hablando de un borrador, ¿ya? Podría ser, por ejemplo,
estimulación temprana motriz, estimulación temprana en el habla, ¿ya? Y dentro de motriz podría yo medir motriz gruesa y motriz fina, ¿ya? Estimulación temprana intelectual. Estimulación temprana, ¿para qué? O sea, yo puedo dividirla en factores o dimensiones. ¿De dónde salen los factores y las dimensiones? Pregunta del millón. No salen de mi cabeza, chicos. No pueden salir de mi cabeza. ¿Saben por qué? Porque yo desconozco el tema. No soy un experto en tema. ¿Ya? Entonces, ¿qué haría? Me voy a la teoría. Me voy a revisar sobre la variable que quiero medir. ¿Ya? Una vez que la he delimitado, me voy a la variable. Y eso es lo que tienen que hacer ustedes en esta próxima semana, una vez que están delimitando su tema. ¿Ya? Revisar sobre lo que existe, lo más moderno que existe, sobre tu variable. ¿Ya? Y te vas a encontrar probablemente con algunas teorías. En el caso de estimulación temprana, que ya le estoy solucionando el problema a la alumna, en el caso de estimulación temprana me voy a encontrar con teorías cognitivas que enfocan la estimulación temprana en el colegio de diversos aspectos. Busco la teoría que más se adecue a la realidad que voy a medir, sobre todo, por ejemplo, si voy a medir en provincias de repente hay probablemente menos entendimiento, hay más problemas de estimulación, entonces busco la teoría que tenga los componentes o las dimensiones o los factores que necesito medir yo en mi realidad. ¿Ya? Que puede ser cualquiera, puede ser estimulación temprana motriz, motriz fina, motriz gruesa, de inteligencia, qué sé yo, de lenguaje, no lo sé. ¿Ya? Entonces, esa teoría me va a decir, por ejemplo, la teoría de Carlín Gómez Fernández, ¿ya? Una experta psicóloga que ya estudió el tema y ella en su escrito, en su artículo, en su investigación, ha delimitado en 5 dimensiones la estimulación temprana. ¿Ya? Espero que me vayan siguiendo. En 5 dimensiones teóricas. ¿Ya? ¿Qué hago yo? Agarro esas 5 dimensiones de la psicóloga Carlín Gómez Fernández, pues agarro y digo, voy a utilizar la teoría de tal psicóloga. La misma que dice que la estimulación temprana consta de las siguientes dimensiones. Pa, 5 dimensiones. Entonces ya tengo el esqueleto de mi test. Ya tengo el esqueleto. ¿Ya? Y luego, ¿qué hago? Comienzo a utilizar la dimensión y descomponerla en sus reactivos. Entonces, eso ya es mi trabajo. ¿Ya? Por ejemplo, estimulación temprana motriz fina. Allá. Entonces digo, el niño es capaz de agarrar un vaso sin romperlo. Estoy hablando en borrador, por si acaso. ¿Ya? El niño es capaz de agarrar un lapicero y dibujar letras. El niño es capaz de agarrar un alfiler en una mesa. ¿Ya? Estamos hablando de estimulación motora fina. ¿Ya? O sea, eso me permitiría, este test me permitiría diagnosticar en qué estado de estimulación se encuentra el niño. ¿Me entienden? ¿Me van entendiendo? Jorge Raúl Bardales, ¿se me está entendiendo? Perfecto. Entonces, lo que recomiendo yo, perfecto. Lo que recomiendo yo es que ustedes, por cada dimensión, tengan por lo menos unos 10 ítems. Construyan unos 10 ítems. ¿Y por qué construyan unos 10 ítems? ¿Por qué?
Porque los mínimos aceptados por la comunidad psicológica son 5. ¿Ya? Pero como tú construyes 10, tienes la posibilidad de que tu juez te elimine algunos. Porque te va a eliminar algunos. Recuerda que tu juez es un experto. ¿Ya? Te va a decir, este no mide, sácalo, este no mide, sácalo. Entonces, te pueden eliminar ya. Piña sería que te eliminen hasta 5. ¿Sí? Pero te quedas con 5, pues, que es el mínimo. En realidad debe ser más. ¿Ya? Estoy trabajando sobre mínimos. ¿Ya? ¿Ya? ¿Cuántas dimensiones debes tener para medir tu variable? Yo estoy hablando mínimo de 3 o 4 dimensiones. No, 4 o 5 dimensiones. ¿Ya? 4 o 5 dimensiones. Porque si tú tienes 4 dimensiones, no, deben ser más, porque debes tener por lo mínimo, por lo menos 30 ítems. ¿Ya? O sea, si tú tienes 6 dimensiones, puedes tener 5 ítems por dimensión. O si tienes 5 dimensiones, deberías tener mínimo 6 ítems por dimensión. ¿Me van siguiendo? ¿Sí? ¿Ya? Entonces, si se están dando cuenta, no es tan complejo. Lo que tienes que hacer es revisar. Revisar, leer. Y tú mismo, revisa. ¿Ya? Si pueden hacerlo en grupo, ¿ah? Si desean, ya no se compliquen, lo pueden hacer de 2 compañeros, ¿no? ¿Ya? No sé si el fondo que comparten Delia con Miguel es el mismo, ¿ya? Me parece que fuera el mismo. Pueden ser compañeros de un mismo test, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Y no se compliquen. O sea, yo no quiero complicarle la vida. Lo que quiero es que salgan sabiendo construir un test. Eso es lo que quiero. Y que lo hagan ustedes, que no lo haga otro. ¿Ya? No va a ser difícil. No es complejo. Van a ver que es fácil. ¿Ya? Y su satisfacción al final del curso, ¿sabes cuál va a ser? Este test lo construí yo. ¿Ya? Y ojo, me lo tienes que exponer delante de todos. ¿Ya? Y yo te voy a hacer preguntas como para saber si tú los has construido. ¿Ya? Entonces, por favor, construyan ustedes. ¿Ya? No se preocupen, no se asusten, lo van a hacer. Si lo hacemos semana a semana y ya avanzamos hoy día un gran paso de la idea general de cómo se construye el test, entonces lo único que tienen que hacer es sumergirse en revisar las teorías que existen sobre la variable que ya debes tener. Tienen plazo hasta el domingo para escribirme por este chat, en el chat del equipo, y me envían la variable que van a medir. ¿De acuerdo? Cuanto más segmentada, mejor. ¿Sí? Muy bien. Ya se me está cerrando el tiempo, es más, ya debo estar en otra aula, así que les agradezco su atención y cualquier consulta que quieran me la hacen también por este chat, ¿de acuerdo? Les voy a pedir que abandonen el equipo, porque si se queda uno o lo dejan abierto, yo no puedo grabar la clase y subirla, ¿ya? Muchas gracias y hasta la vista, jóvenes. Un gran abrazo. Nos vemos. Gracias, muy buenas Gracias, tardes. docente. Gracias por escucharme.